Hola, buenos días. Bienvenidos a los equipos que pasaron a la ronda final. Muchísimo éxito y muchísima suerte en esta oportunidad. El día de hoy nos va a estar acompañando un panel arbitral bien fuerte, bien importante. No fuerte no necesariamente por rudo, sino porque es un panel que tiene bastante experiencia en arbitraje, la verdad. Y bueno, tienen tremenda oportunidad aquí para mostrar sus conocimientos ante ellos. Entonces, vamos a tener al doctor Luis Alfredo Araque, que tiene toda la experiencia del mundo en arbitraje venezolano, además, casi que uno de los primeros árbitros de nuestra institución. El doctor Adolfo Baica, que es presidente, bueno, fue presidente hasta hace pocos días del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, y el doctor Estampa, que es abogado en España, árbitro también de su país. Y bueno, yo creo que aquí ustedes tienen de verdad una oportunidad valiosa para presentarse, para mostrar los conocimientos que hasta el momento tienen en arbitraje. Entonces, bueno, yo les voy a pedir al Raúl, que es el primero que va a comenzar, que sería el demandante, que cuando quiera inicie su exposición. eh, y bueno, de aquí en adelante, el tribunal arbitral va a ser el que guíe esta audiencia. Entonces, los dejo, tribunal, si ustedes quieren dar unas palabras de inicio antes que Raúl inicie, pueden hacerlo con toda confianza. Bueno, ya nosotros hemos leído los hechos que ambas partes han presentado, ¿no? Y las solicitudes de cada una de ellas. Entonces, bueno, cada uno de las dos partes nos expondrá cuáles son sus argumentos de hecho y de derecho que justifican y exactamente qué es lo que quieren. De manera que, bueno, deben hacer que el tribunal llegue a la convicción de lo que ustedes quieren realmente, ¿no? Entonces, bueno, les toca durante el tiempo de exposición llevarnos a las convicciones que ustedes deseen hacer. Durante el tiempo de la exposición, los jurados nos reservaríamos el derecho en algún momento, si es necesario, de interrumpirlos y pedirles alguna aclaratoria breve, porque bueno, ustedes también tienen que organizar el tiempo, tienen que organizarse para que les dé, o sea, para que el tiempo sea suficiente para presentar todos los argumentos, que no se vaya a quedar uno solo para el final. Y bueno, la mayor claridad y la mayor presencia en sus exposiciones será tomada en cuenta a la hora de la evaluación. Ustedes ya vieron también los criterios de evaluación, con lo cual ya saben bastante bien cuáles son lo que se tomará en cuenta para evaluarlos, ¿eh? Doctor Y muy Araque, bien. perdone, ¿usted no cree que los intervinientes en el arbitraje deberían prender sus cámaras? Sí, claro, por supuesto. Cuando hablen tenemos por lo menos que verlos. Aquí están. Sí. ¿Cuál es el orden en el que van a hablar? O sea, va a hablar primero Raúl Ruiz, ¿no? A nombre de la parte demandante, que es Tal cual. el equipo de La fútbol. Federación Socoya. Sí, exacto. La que representa al equipo de fútbol nacional de Socoya. Bueno, y después por la compañía de los implementos deportivos, nos van a hablar en qué orden. ¿Quién habla primero? Parte deportivo va a hablar mi colega Jorge Glass y posteriormente mi persona, Alejandro Ok, Rico. yo sé que Jorge Glass es el orador número 3. Okay. Y el orador número 4 sería Alejandro Rincón. Muy bien. Bueno, tú dirás
Euribel, somos todos oídos. Bueno, yo creo que ya pueden comenzar. Entonces, Raúl, cuando quieras, igual que como les dije ayer, avísame para iniciar el cuento, el conteo del tiempo. Buenísimo. Yo voy a pasar. No sé si puedan habilitarme la opción para Sí. compartir la presentación. Sí. Ok, me avisan cuando la vean, por favor. Vemos tu pantalla, pero no vemos el contenido. Ujú. Listo, Ahora ahora sí. sí se ve. Tienes el micrófono apagado, Raúl. Eso ustedes. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan Sí, bien? perfecto, perfecto. Entonces comienzo. Buenos días, señores árbitros de este tribunal arbitral, a la representación de la parte demandada en el presente caso y a los demás presentes. Mi nombre es Raúl Ruiz y el día de hoy, en compañía de Samantha Díaz, acudo en representación de la Federación Socoviana de Fútbol en el arbitraje que intentamos en contra de Sportivo S.p.A. en el contexto de la relación comercial iniciada el 10 de abril del año 2021. Para expresar la estructura de mi alocución, en primer lugar, hablaré de cuál es la cláusula arbitral que sustenta, muy brevemente, este arbitraje. En segundo lugar, hablaré de nuestra pretensión de que este tribunal arbitral resuelva el contrato objeto de la controversia. En tercer lugar, hablaré de nuestra pretensión de que nuestra representada sea resarcida por los daños y perjuicios causados por Sportivo S.p.A. en vista de una serie de incumplimientos. En cuarto lugar, hablaré del pago de obligaciones dinerarias adeudadas por Sportivo S.p.A. a nuestra representada. En quinto lugar, expondré nuestros argumentos para sustentar la medida cautelar de suspensión de efectos que solicitamos a este tribunal arbitral. Y en sexto lugar, haré mi victorio. Con aquello aclarado, prosigo con mi argumentación. Nos parece importante resaltar una línea de tiempo de los hechos relevantes para entender en qué se hacen nuestras argumentaciones. El 10 de abril del año 2021 se firma el contrato objeto de la controversia. El 10 de junio del año 2021, Sportivo S.p.A. se entrega el primer lote de uniformes. El 16 de junio del año 2021 se produce la conversación entre el representante de nuestra representada y Sportivo S.p.A. por la inconformidad del primer lote de uniformes. Entre el 10 y el 20 de junio, nuestra representada realizó la compra de otros uniformes en vista de una necesidad apremiante. Y el 21 de septiembre del año 2021 se hace la entrega del segundo lote de uniformes por parte de Sportivo S.p.A. Con esto claro, es importante entender que Sportivo S.p.A. convino con nuestra representada una cláusula arbitral, según la cual el derecho aplicable al caso son los principios UNIDROIT y, además, según la cual cualquier controversia debe ser dirimida por medio del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, tal cual como lo estamos haciendo el día de hoy. El tribunal arbitral podrá estar integrado por 1 o 3 árbitros, tal cual como este tribunal conoce. Sin embargo, Sportivo S.p.A. cometió 2 incumplimientos manifiestos, razones por las cuales solicitamos que este tribunal arbitral resuelva el contrato de representación y patrocinio, pues, de primeras, Sportivo se comprometió al pago de $2 millones durante la vigencia, el primer año de vigencia del contrato objeto de la controversia. Este pago debía ser hecho entre el 10 de abril del año 2021 y el 13 de abril del año 2021, según consta en el contrato. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, se desconoce siquiera el más mínimo indicio del pago de los $2 millones. Acto seguido, con la entrega del primer lote de uniformes, en junio del año 2021, Sportivo S.p.A. hizo entrega, primero, de un lote de uniformes incompleto y, segundo, de una prestación defectuosa. Nuestra representada reclamó el cumplimiento de conformidad con los términos del contrato y Sportivo S.p.A. alegó que no podía ofrecer uniformes de mayor calidad en vista
de que estos estándares de calidad impactarían negativamente la contabilidad de la empresa, lo cual pone de manifiesto el incumplimiento deportivo al artículo 5.1.6 del derecho aplicable al caso, pues a de representación y patrocinio no existe un estándar específico. Sí existe una disposición en el derecho aplicable que establece que es necesario que, a la luz de la falta de una especificación de la calidad de la prestación sea dada en una calidad razonable. Los uniformes que nos entregaron el 10 de junio de manera anticipada eran uniformes que se deterioraron en simplemente 3 días de uso, lo cual es un estándar inaceptable para la industria y para el campo artístico. Pues imagínense ustedes que unos jugadores de fútbol no pueden entrenar porque estén preocupados porque sus pantalones o sus camisas se vayan a romper. Es una preocupación que consideramos intolerable. Sportivo simplemente nos dijo que eso era lo que ellos planeaban darnos a lo largo de la ejecución de este contrato, que no pretendían otra cosa. Es por eso que, de conformidad con el derecho aplicable al caso, solicitamos a este tribunal que resuelva el contrato en vista de los incumplimientos manifiestos de Sportivo en la ejecución del contrato. Acto seguido, también queremos solicitar a este tribunal arbitral que tome muy en cuenta que Sportivo entregó mercancías de calidad deplorable intencionalmente y que Sportivo no tiene intenciones de mejorar la calidad de sus prestaciones defectuosas, lo cual demuestra un incumplimiento esencial del contrato, de conformidad con el artículo 7.1.3.2, pues esto da razones a nuestra representada para desconfiar del cumplimiento de Sportivo en buena fe. Esto demuestra que Sportivo tuvo un incumplimiento doloso y temerario, y además que Sportivo no puede mantener la ejecución del contrato. Ahora bien, en cuanto a la indemnización por daños y perjuicios, es necesario aclarar que entre el 10 y el 20 de junio, nuestra representada, luego del deterioro de los uniformes, se vio en la obligación de comprar otros uniformes. Esto es importante de entender, pues, de conformidad con el artículo 7.3.5.2, aun cuando se resuelve el contrato, nuestra representada mantiene el derecho de solicitar el resarcimiento por daños y perjuicios. En ese mismo sentido, tal cual como lo explicamos anteriormente, según el artículo 7.3.1.2, señores árbitros, Sportivo S.p.A. cometió un incumplimiento que fue doloso. Este incumplimiento es doloso porque en definitiva fue su intención en todo momento. Fue un incumplimiento premeditado. Ellos incumplieron con lo que se esperaba en virtud del contrato de representación y patrocinio. Nuestra representada esperaba poder obtener uniformes de una calidad razonable, que no se deterioraran en 3 días. Sin embargo, Sportivo S.p.A. violó flagrantemente esta disposición y este convenio al entregar uniformes que se deterioraron en 3 días y en negarse a entregar uniformes de mayor calidad, tal cual como queda demostrado en el correo que exhibimos anteriormente en fecha 16 de junio del año 2021, en el cual su representante estableció que se negaba fehacientemente a entregarnos uniformes de mayor calidad porque ello impactaría negativamente a la contabilidad de la empresa. En tercer lugar, la calidad de la prestación es un elemento relevante para considerar por qué es necesario indemnizar a nuestra representada, pues, de conformidad con el artículo 5.1.6 del derecho aplicable, cuando no se establece la calidad de la prestación en el contrato, se debe una prestación de calidad razonable. Y en cuarto lugar, tal cual como lo expresamos, nuestra representada tuvo que comprar uniformes esportivo porque se vio en la necesidad inminente. Es decir, nuestros jugadores estaban entrenando sin uniformes y estaban constantemente preocupados porque los uniformes eran de mala calidad. Sin mencionar que este lote de uniformes incluía la entrega de espinillas, que es un material de protección para los jugadores en el campo. Imagínense ustedes que uno de los jugadores hubiese salido fracturado. Es un riesgo inminente. En ese mismo sentido, señores árbitros, es importante aclarar que nuestra representada compró los uniformes y ello mal podría llevar a pensar a este tribunal que hubo una violación de la cláusula de exclusividad en el contrato objeto de la controversia. No obstante, es importante aclarar que no fue así, pues de conformidad con el derecho aplicable, cuando existe un plazo para subsanar el incumplimiento de una de las partes, la parte que se encuentra perjudicada y que solicita la subsanación se encuentra facultada para suspender sus obligaciones. Eso fue lo que hizo nuestra representada, pues en el 16 de junio, nuestra representada se comunicó con la representación regional de Sportivo S.p.A.
y le solicitó la subsanación del incumplimiento. Le solicitó la entrega de uniformes de una calidad decente y completa, porque además el cumplimiento fue parcial. El lote se encontraba incompleto, no incluía los zapatos. Pero en cualquier caso, es un incumplimiento de buenas dudas de que Sportivo incumplió y nuestra representada le solicitó su cumplimiento. En vista de la necesidad inminente, nuestra representada compró otros uniformes. Y esos otros uniformes que compró no son una violación a la cláusula de exclusividad, porque nuestra representada se encontraba facultada para suspender su obligación en vista del incumplimiento de Sportivo CPA. Hemos preparado una valoración y una estimación del precio corriente del mercado, pues, señores árbitros, como podrán notar en el contrato objeto de la controversia, no existe una disposición del contrato que permita establecer el valor de las prestaciones otorgadas en la forma de uniforme. Por eso, nos hemos tomado el atrevimiento de preparar un estudio según el cual analizamos los precios de 3 de las marcas líderes en el mercado deportivo y de fabricación de indumentaria deportiva: Adidas, Nike y Puma. Con esta estimación, lo que pretendemos es solicitarle al tribunal arbitral que tome muy en cuenta que Sportivo debe indemnizar a nuestra representada por los gastos en los que incurrió de conformidad con el derecho aplicable. Y es muy importante que se tome en cuenta el precio corriente del mercado. Todo ello en vista de que no fue pactado en el contrato una manera de valorar el precio corriente. Es decir, Sportivo debe tomar en cuenta que, en primer lugar, la plantilla de jugadores de la Federación Socoviana de Fútbol, de conformidad con la comunicación SG-HF número 310 del año 2021, es de 28 jugadores. De conformidad con el contrato, según la primera cláusula, se debe hacer entrega por parte de Sportivo, la Federación Socoviana, de 2 lotes de uniformes. Lotes que incluyen franelas, shorts, medias, canilleras y zapatos de fútbol. Es por eso que debe multiplicarse 28 por 2 para llegar a un total de 56 piezas, 56 jugadores, piezas para 56 jugadores. Por lo que nosotros calculamos que, de conformidad con los promedios que tenemos ahí presentes, que en general promedian un total de 302 euros por uniforme y por jugador, Sportivo debe pagar 18.455,48 euros. Y también, de conformidad con el derecho aplicable y tomando en cuenta la fecha del incumplimiento, que fue junio del año 2021, Sportivo debe pagar intereses. Intereses según los principios UNIDROIT calculados en el promedio de los bancos de la zona. El promedio es 3.5% y debe pagar 20.882,58 euros en intereses, para un total de 38.000, de alrededor de 38.000 euros. Ya, una pregunta. Habiendo expresado... Ya, perdonen un momentico. O sea, ¿por qué hay que establecer un promedio si se ha alegado que efectivamente la federación compró unos, de manera que, bueno, ¿cuánto fue que le costaron los que compró? Establecemos un promedio, muchas gracias por su pregunta, doctor Araque. Establecemos un promedio porque lo que nos dice el derecho aplicable al caso es que es necesario establecer un promedio para el resarcimiento. Si bien pudiésemos revelar cuánto fue el gasto en el que incurrió nuestra representada, consideramos una medida más justa que se nos indemnice por el promedio general del mercado, en vista de que los uniformes que compramos fueron uniformes comprados a la suma de una situación inminente y un riesgo inminente, y no a la ejecución del contrato. Es decir, nuestra representada no estaba esperando comprar esos uniformes, sino que nuestra representada tuvo que comprarlos como un remedio inminente. Y, por tanto, de Sportivo CPA debe hacerse responsable de indemnizar a nuestra representada según una calidad acorde, es decir, según el precio promedio que manejan las marcas líderes del mercado, pues Sportivo dice ser una marca líder del mercado. Sigo entonces con mi argumentación. En la cláusula primera, numeral 2 del contrato objeto de la controversia, es posible apreciar cómo Sportivo se compromete al pago de $2 millones por concepto de representación a la marca en los distintos eventos deportivos a los que asistieron. La selección de fútbol que representamos en este arbitraje. Estos $2 millones no han sido pagados hasta la fecha, lo cual miramos con preocupación, pues a pesar de los constantes reclamos y las constantes comunicaciones que nuestra representada sostuvo con la demandada en el presente arbitraje, la demandada en ningún momento hizo alusión o siquiera indicó que iba a pagar dichos montos.
De hecho, tampoco indicó razones por las cuales se negaba a pagarlos. Señores árbitros, el incumplimiento de esta obligación se produce al finalizar el año. Yo tengo una pregunta también. En los hechos que nos enviaron, aparece que la obligación era de pagar $2 millones trimestrales. Se acordó el pago trimestral de $2 millones estadounidenses. ¿Es trimestral o es anual? Muchas gracias por su pregunta, doctor Araque. De conformidad con el contrato, este es un único pago que debe hacerse anualmente. Es decir, no ni siquiera anualmente, sino sobre la vigencia del primer año de duración del contrato. Es un único pago. No, entendemos que los hechos con los cuales se maneja pudieran contener un error material y basamos nuestra pretensión sobre el texto explícito del contrato de representación y patrocinio objeto de esta controversia. Yo tengo una pregunta, porque me queda una duda, ¿no? Es decir, esos $2 millones era la contraprestación por la promoción de la marca de los artículos deportivos, siendo que no se utilizó los atuendos, pues los aperos necesarios para poder hacer la promoción, puesto que ustedes alegan de que fueron defectuosos. ¿Ustedes no creen que, para ver cuál es el pensamiento de ustedes, ustedes no piensan que esa contraprestación de $2 millones, si no se estableció como una penalidad fija, no deberían ser reclamados de esa forma? Esa es una Sin pregunta. embargo, muchas gracias, doctor. Nosotros consideramos que es necesario que se pague la obligación de los $2 millones porque a pesar de que no se pueda establecer una representación directa, lo cierto es que nuestra representada sí hizo actividades de promoción. Incluso si se pudiera llegar a decir que no las realizó, no existe prueba en contrario y tampoco forma parte de las pretensiones de la parte demandada, según consta en su escrito, que nuestra representada no realizó actividades de promoción, por lo cual afirmamos que en efecto nuestra representada realizó actividades de promoción y para reforzar nuestro punto sobre la resolución del contrato, aunque no es lo que tratamos ahora, la cláusula quinta del contrato de representación y patrocinio establece la posibilidad de resolver el contrato ante la falta del pago por ayuda económica, lo cual comprende los $2 millones que reclamamos en este momento. Habiendo dicho eso, es importante considerar que estos $2 millones, tal cual como lo estableció el doctor Obaica, tienen que ser pagados por concepto de representación a la marca. Y, en definitiva, en un hecho público y notorio que nuestro equipo de fútbol estaba siendo representado por... Independientemente de los problemas que pudieron llegar a surgir, el contrato se ejecutó y, por tanto, es necesario que se paguen estos $2 millones con sus intereses correspondientes. Además de eso, en el contexto de esta relación comercial, existió una letra de cambio que este tribunal arbitral debe considerar. Un segundito. El contrato se ejecutó parcialmente, porque es un contrato de tracto sucesivo, ¿no? Que implicaba durante un periodo de tiempo de, por lo menos, o sea, según leo yo en el contrato de 1 año, implicaba la realización de determinadas, y bueno, algunos se hicieron y otros no se hicieron, ¿no? En efecto, doctor Araque. Como íbamos estableciendo, en el nacimiento de este contrato y en el contexto de esta relación comercial existe una letra de cambio que a la fecha de hoy no ha sido pagada. Este tribunal arbitral debe considerar también como parte de nuestra pretensión de las obligaciones y áreas adeudadas el cobro y pago de esta letra de cambio, pues en el nacimiento de este contrato, antes de la fecha de firma, Sportivo le solicitó a Ricardo Pérez, como presidente de la Federación Socoviana de Fútbol, que se trasladase a Italia y ello para la firma del contrato. Sin embargo, cuando llegó la fecha de traslado, Sportivo le comunicó a Ricardo Pérez que no podía contar con no podía cubrir los gastos al momento de la fecha de la firma, por lo que le pidió que, en efecto, la Federación Socoviana de Fútbol cubriese con los gastos y que luego firmarían letras de cambio para pagar los conceptos oportunos. Como se puede mostrar en la letra de cambio que ponemos en la lámina en presentación, esta letra de cambio vence en fecha 1 de septiembre del año 2021. Ricardo Pérez fue a Italia como condición. Y sin esta letra de cambio y sin la promesa de pagar los conceptos aquí adeudados, Ricardo Pérez no se hubiese trasladado.
por lo que la letra de cambio tiene una relación directa y una vinculación directa con el contrato objeto de la controversia. Pues, si no se le hubiese ofrecido a Ricardo Pérez la posibilidad de reembolsarle los gastos incurridos en el traslado, no hubiese nacido el contrato. Y por tanto, esta letra de cambio tiene directa correlación con este juicio arbitral, y este tribunal arbitral tiene jurisdicción para conocer de la controversia que aquí reclamamos. Tal cual como lo establece la letra de cambio, los $1.600 adeudados vienen acompañados de un interés de mora y un interés convencional del 4% y el 3% respectivamente, por lo cual nosotros reclamamos en nombre de nuestra representada el pago de los 1.600 euros con los montos calculados al 4% y 3% por separado y en suma, para un total de alrededor de 6.600 euros por concepto de pago de la letra de cambio deudada. Doctor Ruiz, una pregunta, y perdón, doctor Araque. ¿Usted no cree que esa tasa de interés mensual podría ser considerada como un poco exagerada? Fue lo que las partes convinieron, doctor Obaica. De hecho, consta en la letra de cambio que esa es la tasa. También el 4%. Sí, claro, lo que pasa es que como la letra de cambio no está directamente vinculada con el contrato, entonces se me generan algunas dudas, pero de todas maneras eso lo vamos a dilucidar en este arbitraje. Entendió. Como íbamos argumentando, la suspensión de efectos que alegamos se produjo ante la entrega defectuosa del primer lote de uniformes en fecha 10 de junio del año 2021, no se extiende en el tiempo, y por eso solicitamos a este tribunal arbitral que también considere otorgar a nuestra representada una medida cautelar de suspensión de efectos de la cláusula de exclusividad en el contrato objeto de esta controversia hasta tanto no se resuelva el contrato, pues nuestra representada tiene la necesidad de comprar nuevos uniformes para el equipo. Además, nosotros en todo momento cumplimos de buena fe el contrato y siempre intentamos mantener una conversación directa con Sportivo SPA. Sin embargo, Sportivo SPA solo nos entregó uniformes de calidad deplorable, de una prestación defectuosa que no es suficiente para cubrir las necesidades de nuestro equipo y tampoco se corresponde con lo convenido en el contrato objeto de esta controversia. Por lo tanto, nosotros tenemos una presunción de buen derecho y estamos actuando en buena fe, pues en definitiva tenemos la necesidad inminente de comprar nuevos uniformes. Además de eso, como establecimos anteriormente, los jugadores no pueden entrenar y tampoco pueden jugar partidos bajo la preocupación inminente de que sus uniformes vayan a romperse o deteriorarse o que las canilleras vayan a fallar en algún momento y que les vayan a fracturar algún hueso. Es por eso que también existe un periculum in mora, un peligro inminente por el cual este tribunal arbitral debe considerar otorgarnos esta medida cautelar suspendiendo los efectos de exclusividad, pues de lo contrario, nuestra representada se va a ver obligada a comprar más uniformes bajo el riesgo de que Sportivo SPA tenga acción suficiente y tenga causas suficientes para reclamar una indemnización por concepto de violación de la cláusula de exclusividad en el contrato. Ahora, una pregunta, pero ya ustedes adquirieron un lote de uniformes, ¿verdad? Nuevos, ¿no? ¿O no? Al efecto, Ok, gracias. resulta ser que esta adquisición, no sé si quiere completar su pregunta. No, simplemente yo vi en el esquema, en junio, pues hay las fechas muy cercanas, ustedes decidieron, puedo entender el inconveniente y la inminencia de satisfacer los deseos de los jugadores, pero vi que habían comprado un lote de uniformes y de hecho el doctor Araque señaló pues que cuánto habían pagado ustedes por los uniformes y ustedes manifestaron que se iba a hacer de una manera promediado de acuerdo con el cuadro que usted señaló, como lo establecen los principios UNIDROIT. Esa era la pregunta. En Pues, efecto, si ustedes habían adquirido, entonces ustedes desean adquirir muchos más uniformes, ¿correcto? Sí, queremos adquirir más uniformes porque la compra de esta adquisición de uniformes, como decimos, que operó bajo una suspensión de las obligaciones en vista de la subsanación e incumplimiento por parte de Sportivo, fue hace más de 2 años, fue en el año 2021. Ya a la fecha es necesario comprar más uniformes. No me atrevería a afirmar en nombre de mi representada que numerosos, pero sí más uniformes para nuestros jugadores, porque hemos contratado nuevos jugadores, hemos tenido flujo de jugadores y necesitamos nuevos uniformes en definitiva, pues están desgastados.
Eso fue probado por ustedes en el expediente. Yo no he revisado la prueba, pero fue probado por ustedes esa circunstancia. Sí, claro, por supuesto. Además de esos probatorios en este juicio arbitral no son una situación definitiva y tampoco son un requerimiento definitivo. Sin embargo, nosotros probamos que, bueno, tal cual como ocurre en el periodo de 3 días por los uniformes fabricados en una marca deportiva de alta gama, como dicen ser Deportivo CPA, puede suceder con otros uniformes que hayamos comprado que se desgasten en el plazo de 6 meses. De hecho, es un plazo mucho más razonable para que se desgasten unos uniformes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted por su pregunta, doctor Baica. En definitiva, y teniendo en cuenta los argumentos de derecho y de hecho que anteceden a nuestra argumentación, queremos solicitar a este tribunal arbitral que se resuelva el contrato objeto de esta controversia, que se decrete la medida cautelar suspendiendo los efectos de exclusividad que tiene el contrato objeto de la controversia, que se ordene el pago de 39.339,6 euros por concepto de resarcimiento en vista de los uniformes que tuvo que comprar nuestra representada a la luz del incumplimiento y de la prestación defectuosa hecha llegar a nosotros por parte de Sportivo, que se ordene el pago de 3.022.137,31 por concepto de obligaciones dinerarias no pagadas. Estos son los $2 millones más los intereses calculados hasta la fecha, que se declare el impago de la letra de cambio y se ordene el pago de 6.176,57 euros por concepto de los 1.600 que establece la letra de cambio más los intereses que el propio instrumento establece, que se considere la jurisdicción también de este tribunal arbitral para conocer la letra de cambio y que se condenen costas a la parte demandada, en vista de la mala fe con la cual han actuado y la mala diligencia con la cual han ocasionado daños y perjuicios a nuestra representada. Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la causa que invoca para solicitar la resolución del contrato? ¿Cuál es el incumplimiento principal? El incumplimiento principal es, en definitiva, la entrega de los uniformes de una calidad defectuosa, o sea, la entrega de la prestación defectuosa. Y además, siendo este un incumplimiento temerario de conformidad con el derecho aplicable, doctor, pues como podrá observar en el artículo 7.3.1.2 de los principios UNIDROIT, cuando en definitiva la parte que está incumpliendo incumple de manera intencional, existe una situación en la cual la parte perjudicada tiene derecho a resolver el contrato. Como podrá usted observar en el correo de fecha 16 de junio, no sé, ponerlo a la mira rápidamente, en el correo de fecha 16 de junio, la parte demandada estableció que en definitiva ellos no podían entregar uniformes de mayor calidad porque eso representaría un impacto negativo en su contabilidad. Los estándares de calidad no pueden ser mejores porque esto incrementaría los costos para la empresa de manera significativa, por lo cual se produce el incumplimiento que nos faculta solicitar la resolución del contrato. Ya, pero es que ahí lo que está diciendo es que son uniformes de entrenamiento y ustedes los están utilizando para jugar. ¿Puede repetir su pregunta, doctor? Disculpe. Me parece bien lo que está diciendo, pero que en ese mismo correo que usted invoca se está hablando de uniformes de entrenamiento y ustedes están admitiendo que los están utilizando para jugar en partidos oficiales, no para entrenar. Por eso la calidad es distinta. Luego le pregunto, ¿cuál es el incumplimiento que ustedes aluden o invocan para justificar esa resolución del contrato? ¿Y por qué estiman que el mismo es temerario o intencionado? Bueno, en efecto, son dos cosas distintas. Entiendo, sí, ¿no? Que sea temerario y otra cosa es que sea intencionado. Entonces, ¿cuáles son los criterios que ustedes utilizan para sostener esas alegaciones, que son graves? Su observación es totalmente cierta, doctor, y en ese mismo sentido nosotros esclarecemos a este tribunal arbitral que la obligación de Sportivo incluía también la entrega de uniformes de entrenamiento como la entrega de uniformes para jugar partidos oficiales. En tal sentido, es importante entender que la prestación defectuosa de los uniformes de entrenamiento de por sí representa un incumplimiento. El correo demuestra que ellos tienen la intención de seguir entregando uniformes de entrenamiento de mala calidad, pero si ello no es suficiente, la entrega de uniformes para partidos oficiales que nos entregaron en fecha 1 de septiembre del año 2021, bueno, en el mes de septiembre del año 2021, también consta el mismo efecto. Es decir, los uniformes que nos entregaron para jugar los partidos oficiales
son defectuosos también. Son uniformes de mala calidad, tal cual como ocurre con los uniformes de entrenamiento. Entonces, por ello establecemos que existe un incumplimiento por cuanto Sportivo S.p.A. planeó en todo momento a la calidad, contraviniendo el artículo 5.1.6 del derecho aplicable al caso y lo pactado en el contrato. Muy bien, gracias. A usted por su pregunta, doctor. Con todo eso en cuenta, así concluye la argumentación de la parte demandante en el presente caso y dejamos la palabra al tribunal arbitral. Doctor Araque, ¿tiene alguna consideración? No, yo he ido tomando notas y después los hablamos, ¿no? ¿Cómo no? Perfecto, entonces bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a darle entonces la palabra al equipo demandado para que empiece su exposición. Por favor, me avisan cuando estén listos para empezar a contar el tiempo. Sí, estamos listos, doctora. Mi compañero va a exponer unas diapositivas también. Perfecto, tienen permiso para compartir. Entonces le vamos a dar inicio al tiempo cuando ustedes me indiquen, Alejandro. Perfecto, permítame un momento, por favor. Muy bien. Estamos listos. Muy buenos días. ¿Me escuchan y me logran ver? Perfecto. Perfecto, muy bien. Muy buenos días, estimados árbitros y personas presentes. En nombre de la empresa Sportivo S.p.A., vamos a dar inicio con esta contestación de la demanda que se está sustanciando el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Rincón. Junto con mi colega abogado Jorge Glass Díaz, vamos a proceder a dar nuestros alegatos de esta contestación. Por favor, Jorge, inicia. Muy buenas tardes a todos los presentes. Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas. A continuación vamos a exponer nuestros alegatos. Primero que todo queremos también exponer los antecedentes, como hizo la contraparte, en el cual se inicia en el 2020, cuando la Federación Socoviana de Fútbol otorga el poder al señor Ricardo Pérez. Pero hay algo muy importante que se está obviando, señores del tribunal, es de manera explícita estaba en los hechos explicado que el señor Ricardo Pérez debía tener una autorización por parte de la Junta Directiva de la Federación Socoviana de Fútbol. Esto para poder firmar los contratos. El señor Pérez sí podía representar libremente en cualquier ámbito, menos para firmar contratos de representación y patrocinio. Es así de que después, en el año 2020, en diciembre, el señor Ricardo Pérez y Francisco Verares se conocen y es cuando empiezan a tener las conversaciones para iniciar un contrato de patrocinio. Siguiente, por favor. Es así que en el mes de abril del 2021, después de las negociaciones que se estaban dando, aprueban las cláusulas que estaban expuestas en el contrato. Y es así que Sportivo, en el año 2021 también, en el mes de junio, proporcionó uniformes e hizo cumplimiento a lo que estaba estipulado en el contrato, señores árbitros. Pero es así que la Federación Socoviana de Fútbol empezó a utilizar los uniformes de otras marcas, lo cual viola totalmente el contrato. Pero hay algo que también hay que tener explicado, que lo voy a explicar más adelante, que es cuando después de que se solicita la resolución del contrato por parte de la Federación Socoviana de Fútbol, hay algo que no están mencionando y es que Sportivo, a la hora de usar los uniformes de entrenamiento y haber dicho que estaban deteriorados, ellos aceptaron tácitamente estos uniformes. Esto quiere decir de que por más que hayan dicho que la calidad no era la acordada, igualmente los utilizaron. Es decir, que le dieron uso a lo que nosotros cumplimos mediante contrato. Siguiente, por favor. Dentro de nuestros fundamentos, como lo habíamos dicho anteriormente, el señor Ricardo Pérez no contaba con una representación legal para poder firmar el contrato de patrocinio y representación por parte
de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es así de que con este contrato, ya que, bueno, ya sabemos, el contrato es bilateral, es decir, que nace mediante el cumplimiento y el nacimiento de las obligaciones de ambas partes, con el consentimiento de las dos y con la capacidad jurídica de poder firmar ambas partes, cosa que no estaba presente en este contrato. Es así de que esto se considera totalmente un contrato, un acto nulo. Esto quiere decir que no existe sustento jurídico en el cual se pueda discutir alguna controversia, debido a que desde el principio no se contaba con la capacidad jurídica necesaria para poder firmar este contrato. Por ende, el peso jurídico es nulo. Siguiente, por favor. Según el Código Civil, una pregunta, ¿es nulo o es anulable? es nulo, doctor, debido a que no tenía con la capacidad jurídica que estaba establecida. No Ahora, tiene la capacidad jurídica la- otorgada por la Federación. la anulabilidad normalmente se deriva de la incapacidad, mientras que la nulidad de la falta de los elementos esenciales del contrato. La esencia del contrato no existe, doctor, debido a que no tiene ni siquiera la capacidad jurídica para poder firmarlo. Desde un principio, el acto es nulo. Perdone una cosa, señor Glass. Bueno, ¿Usted no cree relativa. que podría considerarse una autorización tácita en este caso? Una autorización tácita, no, porque a la final de cuentas ya estaba estipulado que debe tener una autorización escrita por parte de la directiva. Eso está en los hechos. Es una nulidad relativa subsanable. ¿Es nulidad relativa o es nulidad absoluta? Eso se va a expresar a continuación, doctores. Más adelante, ¿me puede ayudar con mi compañero? Sí, señor. Eso va a explicar justo mi compañero Alejandro Rincón. Le doy paso a la palabra a mi compañero. Sí, muy bien, gracias, Jorge. Lo que está explicando mi colega, estamos basando nuestros alegatos en vista de que nuestro fundamento principal es que este contrato carece de validez por considerarse nulo. En vista de que este contrato se considera nulo para nosotros, en vista de que el señor Ricardo Pérez no contaba con la autorización expresa que indicaba el poder que le autorizaba a representar en cualquier tipo de acuerdo, menos en contratos de firmas de contratos de patrocinio y representación, cualquier tipo de obligación adquirida dentro de ese contrato no va a surtir efectos. Ahora bien, señores árbitros, como bien estaba expresando mi colega, por no encontrarse validez dentro de este contrato, no va a aplicarse ningún tipo de ley con respecto a los principios UNIDROIT, ya que al entenderse un contrato nulo, los principios UNIDROIT no van a tener ningún tipo de fundamento aquí. Y al no tener una ley aplicable, nos tenemos que basar expresamente a los fundamentos del derecho, a los principios generales del derecho y en particular a la doctrina, ya que no contamos con ningún tipo de otra ley aplicable dentro de esta situación. Hemos citado a autores como Alessandri, y bueno, en vista de que este es un tema contractual, tenemos que también citar a códigos civiles, por ejemplo, el Código Civil chileno, siendo el Código Civil chileno la base de los códigos civiles de Sudamérica, incluyendo a Socovia, que nos ayuda a entender qué se entiende por un acto nulo. En el artículo 1681 de este Código Civil, autor de don Andrés Bello, nos establece que un acto nulo es todo acto contrato que falta de alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto contrato según la especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad puede ser absoluta o relativa. En este caso, estamos fundamentando una nulidad del acto relativo. ¿Por qué? Vamos a seguir. Esperemos un momentico. Al haberse declarado que el contrato que firmó el señor Ricardo Pérez no contaba con la expresa autorización que indicaba el poder, su firma, es decir, el contrato dejó de surtir efecto, dejó de carecer la validez respectiva. Cito: si el mandatario excedió en su cometido los límites del mandato, si
ciertamente que el mandante no resulta obligado, a menos que éste ratificara expresa o tácitamente lo actuado por el mandatario, el contrato celebrado por el mandatario, excediéndose sus facultades, será válido, pero inoponible al mandante mientras éste no lo ratifique. Sin embargo, cabe advertir que en algunas ocasiones nuestros tribunales han concluido que el caso descrito estaríamos ante un contrato nulo, atendiendo a que en ellos ha faltado el consentimiento del mandante. Esta es una cita del tratadista José Andrés Orrego Cuña, que nos explica qué pasa cuando se firma un contrato sin la mera o expresa autorización que el mandatario actúe sin expresa autorización del mandante. Sí, puede ser firmado, puede cumplir con los requisitos formales de un contrato, pero ya carece de validez y inoponible directamente al mandante hasta que éste no ratifique su compromiso, que dentro de este caso no se expresó, no se fundamentó, no se demostró. En ningún momento dentro de este proceso, señores árbitros, la Junta Directiva de la Federación Socoviana de Fútbol ratificó que dicho contrato era válido, no expresó que el señor Ricardo Pérez había firmado y estaba plenamente autorizado. El conocimiento de este poder fue posterior a la firma de este contrato. Es por ello que cualquier cláusula que se esté dando dentro de este contrato no va a surtir efecto, no tiene validez. Es por eso que... Perdone. Sí, doctor, diga. ¿Ustedes han entregado la mercancía acordada? Disculpe. ¿Ustedes han entregado la mercancía acordada por el contrato? Claro, al haberse firmado el contrato y actuando en buena fe y en conocimiento de que el señor Ricardo Pérez tenía contactos y decía ser parte de la Federación Socoviana de Fútbol, se hizo la entrega de los utensilios que dice el contrato, y que posteriormente vamos a conversar de eso. ¿Y ustedes recibieron el dinero? Disculpe. ¿Recibieron el dinero, el precio de ese contrato? Es decir, el Sportivo cumplió con el pago también de los $2 millones que erróneamente menciona la contraparte. Si la contraparte hubiese mencionado esta situación, también hubiese constado en los correos electrónicos que muestra en su presentación. Dicha situación no se ve. No hay molestia incluso por parte del señor Ricardo Pérez que esté faltando algún dinero. Incluso de manera equívoca, o bueno, de manera directa menciona la contraparte, llegó a mencionar en su momento que hubo una manera intencional de causar daño, o sea que actuamos de mala fe. Entonces, señores árbitros, hay que considerar que la buena fe se presume y la mala fe se prueba, y no probó que primero no se envió el dinero o no se hizo el pago, y número dos, que los utensilios, los materiales deportivos también estaban defectuosos, que posteriormente hablaremos de eso. Una pregunta, ¿ustedes perdón. en algún momento rechazaron cumplir el contrato por entender que era nulo? ¿Perdón? ¿Rechazaron en algún momento o hicieron algún tipo de reserva sobre la nulidad del contrato para no cumplir con sus términos? No, a ver, cuando el Sportivo tuvo conocimiento de esta situación, ya la contraparte había presentado esta demanda de resolución de contrato. Y en este mismo acto nosotros estamos solicitando varias cuestiones que íbamos a terminar con el petitorio, que era, a ver, que declararan el contrato nulo. Pero si el contrato no es nulo, es decir, si el árbitro, primero que declarar que el tribunal no se considerara competente, que no es competencia este tribunal hablar del contrato. Y si fuese competente, que declarara el contrato nulo. Y si no fuese así, pues bueno, que se declare que nosotros estamos ahí solicitando en tal caso la resolución del contrato a nuestro favor, por haber incumplido la misma contraparte de las cláusulas por haber comprado otras marcas. Pero eso lo vamos a explicar a continuación. Ok, fíjese, doctor Rincón, una cosa para que nos las aclaren, y creo que los árbitros van a estar de acuerdo conmigo. Alegar que no se han pagado $2 millones por parte de la demandante, y usted aseverar, si escuché bien, de que los 2 millones se pagaron, es una cuestión bastante grave, ¿no? A nivel del procedimiento arbitral. Por otra parte, ustedes no tienen constancia de haber hecho ese pago.
Tenemos la constancia, más no en este momento, en vista de que la base fundamental del contrato, de esta demanda de resolución del contrato, la alegó la contraparte, fue por la indumentaria, no por el pago. O sea, la base de esta resolución del contrato fue por la supuesta fallas de las camisetas y demás cosas deportivas, pero no por el pago. Por eso es que no contamos en este momento con dicho soporte, porque no fue la base de esta resolución de contrato. Pero Sin embargo, fíjate, como expuse, Ricardo Pérez tampoco mencionó algún tipo de molestia por dicho pago, cuando el mismo contrato establece que se hace el primer año. Y como no mencionó molestia de algún supuesto no pago, se entiende pagado y se pagó. pero lo está reclamando, ¿no? Al Claro, reclamar. lo está reclamando en este momento, pero no se demostró que no se hizo. Y Pero, no, pero ese no sería un hecho negativo. disculpe. O sea, no sería, no sería, usted demuestre que no hice el pago. La carga de esa prueba no le correspondería a Claro, la persona que pagó. nos correspondería a nosotros. Sin embargo, la situación fue que este alegato se presenta en este momento. O sea, no fue durante el trayecto ni de los hechos ni de la situación, porque la base de la resolución del contrato es sobre la indumentaria, no sobre el pago. O sea, Si que se no fue, está en el acta de emisión se refiere a al a lo arbitraje. O sea, no se incluyó esa petición en el acta de emisión o en el acta de términos de referencia. no está mencionado. Ah, bueno, muchas gracias. Ya, perfecto. Continúo. ¿Alguna otra duda, doctores? Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Daré continuación a nuestros alegatos, a nuestros fundamentos. Como mencionamos, nuestra base fundamental es declarar que este contrato es nulo. Por lo tanto, este tribunal no es competente para resolver esta situación, este conflicto, en vista de que el señor Ricardo Pérez no contaba con la mera mandato para firmar un contrato de representación y patrocinio. Y esto en base a en vista no hay una ley aplicable a las fuentes del derecho, específicamente a la doctrina, ya que no contamos con algún otro tipo de ley aplicable en esta situación. Sigamos con este fundamento. Nuestros autores, Greta Layén, Marixa Cuenca y Pedro Piguave, nos dicen: la figura jurídica del contrato del mandato en la antigüedad y en la actualidad supone que el mandatario actúe con total responsabilidad, diligencia y buena fe. Y ante una situación de un acto nulo, que es lo que estábamos mencionando, si el mandatario excedió de su cometido los límites del mandato, ciertamente que el mandante no resulta obligado, a menos que esté ratificar expreso o tácitamente lo actuado por el mandatario. El contrato celebrado por el mandatario excediéndose sus facultades será válido, eso sí, pero inoponible. Es decir, se firmó, surtió efectos, se entregó indumentaria, se hizo el pago, es válido, pero yo en esta situación, nuestro representado, al darse cuenta de que Ricardo Pérez excedió de sus límites y basándonos en la doctrina, dicho contrato es nulo, no tiene validez, y todo lo firmado en esta situación no tiene validez. Pero, y aquí vamos a citar a Juan Andrés Orrego de nuevo, ¿qué sucede cuando el mandatario realiza algún acto en el que no estaba facultado en hacer? Son inoponibles al mandante los actos del mandatario cuando éste excede los límites del mandato, salvo que medie ratificación por el mandante. Estamos expresando claramente, señores árbitros, que necesitó dentro de este caso, por parte de la Federación Socoviana de Fútbol, demostrar esa autorización, esa ratificación de que dicho contrato es válido. Situación que hasta el momento no se demostró. Por lo tanto, este punto 1 queda totalmente demostrado en estos alegatos. Vamos con nuestro... Usted ha dicho que el tribunal no puede conocer o resolver, bueno, la jurisdicción de la controversia, ¿no? Correcto. Sí. En nuestro alegato. Disculpe, adelante. Sí, eso fue nuestro alegato, que este tribunal no es competente en vista de que por ser un contrato nulo, la cláusula arbitral tampoco es válida. Ah, vale.
¿Han considerado ustedes el criterio competence o no? ¿Perdón? El principio de competence y la separabilidad de la cláusula arbitral, ¿la han considerado ustedes? No la consideramos porque en esta situación fue una situación por parte de nuestro representado totalmente inesperado con la solicitud de esta resolución del contrato. Y en vista de que incluso alegó que hubo un incumplimiento por parte de nosotros, o sea, de nuestro representado, no la consideramos. Vale, gracias. Pero yo quisiera, o sea, ustedes ya hablaron del argumento sobre la nulidad contractual, pero ustedes presentan otras dos peticiones. Una subsidiaria que sería la resolución en caso de que se considere que el contrato es válido, y dos, una petición de daños y perjuicios. Yo quisiera que ustedes se extendieran sobre esas dos peticiones, además de hablar de la nulidad del eventual contrato, ¿no? Pero una pregunta al margen, ¿hay alguna reconvención? O sea, ¿ustedes reconvinieron a la parte demandante? ¿O simplemente es una excepción de fondo que ustedes están oponiendo, que es la nulidad y ese No, pedimento? si están pidiendo la resolución. En efecto, si nosotros estamos en caso, si estamos reconviniendo en caso de que el tribunal considere competente y al mismo tiempo que considere que el contrato es válido. Si estamos solicitando eso, porque si incumplió, la contraparte incumplió con el contrato. Y ahí voy a proceder a expresar por qué. Bueno, en vista de la situación primero plasmada por el tema del acto de nulidad, vamos a dar continuación para explicar o ayudar a entender con lo que solicita el doctor Araque. Y como demostramos, este acto es nulo. Pero a ver, aquí entra el subsidio. Si ustedes, estimados árbitros, consideran que son competentes en resolver este caso y no declaran que el contrato no es nulo, nosotros solicitamos, como reconvención, es que se declare la resolución a nuestro favor por el incumplimiento por parte de la demandante. ¿Esto por cuánto? Número 1, nuestro representado cumplió con el envío de los indumentarias, con la indumentaria deportiva que erróneamente indica la contraparte que se envió de manera defectuosa. Y número 2, que la misma contraparte demostró y intencionalmente dijo que compró otros utensilios de otras marcas. Esto claramente violentando el artículo, la cláusula primera, número 4 del contrato, que establece: la Federación Socoviana de Fútbol se compromete a hacer uso de los uniformes de la marca en todos los partidos donde la selección de fútbol participe, así como usar logos distintivos de la marca en ruedas de prensa donde participe la Federación Socoviana de Fútbol o la selección de fútbol. Y aquí entra un tema importante. La selección de fútbol no podrá hacer uso de logos alusivos de otras marcas deportivas, uniformes que no fueran previstos por el patrocinador, ni colores distintos acordados en este contrato. Como se sabe, señores árbitros, la Federación Socoviana de Fútbol usó uniformes de otras marcas deportivas y de esta manera incumplió de manera directa con el contrato pactado entre las partes. Sabemos que los contratos son obligaciones pactadas, acorde a las condiciones estipuladas por las partes, y estas condiciones deben cumplirse de manera precisa. Sin embargo, si se incumple con una obligación pactada, se puede dar la resolución del contrato. Y en esta situación, como bien mencionó la contraparte en sus alegatos, compraron uniformes de otras marcas. Una pregunta, señor Rincón, y perdone que le interrumpa en el razonamiento. Lo que pasa es que yo me encuentro en cierta forma un poco confundido. Si la Federación Socoviana utilizó los uniformes y si la Federación Socoviana compró otros uniformes y los usaron sus jugadores y el contrato es nulo, ¿usted no cree que la verdadera representación de la Socoviana, en el caso de que este señor no fuera el representante, no tiene ninguna responsabilidad en ello? Le pregunto. No le entendí muy bien la pregunta, doctora Bay. Se la repito. Si el contrato es nulo, ¿verdad? Por falta de representación, porque el señor Pérez no tenía la representación de la Federación Socoviana, ¿verdad?
Y ustedes le enviaron los uniformes a la Federación Socoviana. Y la Federación Socoviana, según ustedes, no protestó, porque quien protestó fue el señor Pérez, porque no, Pérez no ostentaba la representación. Mi pregunta concreta es, ¿cómo podría ser la Federación Socoviana responsable de un incumplimiento si ella no contrató con ustedes? Ahí entra un tema, doctor Baica. Al momento de la firma de este contrato, Sportivo desconocía del énfasis del poder, es decir, de que Ricardo Pérez necesitaba la autorización expresa. Para ese momento y al momento de la firma del contrato, ambas partes, y en situación de Sportivo directamente, actuó de buena fe y envió los uniformes porque está Correcto. obligado en un contrato. Eso está claro. Pero, a eso está claro. Ahora, en vista de que se hizo conocimiento a posterior de dicho poder que se necesitaba esa expresa autorización por parte de nuestro mandante, de nuestro representado, está facultado para solicitar que este acto se fuese nulo. Y tiene que solicitarlo y que se declare nulo este acto, este contrato, que las obligaciones adquiridas ya por parte de nuestro representado no exista, por la misma situación de la firma de este poder. Y al darse esta situación, nosotros, porque nuestro representado, al haber enviado indumentarias, haber gastado, haber invertido por parte de la marca, y después se dio cuenta que que Ricardo Pérez no contaba con la autorización expresa, ya, es decir, necesita en ese proceso estamos pidiendo indemnización porque perdió un dinero sobre un acto que no surtió efecto a fin de cuentas en base a derecho. O sea, gastó un recurso importante, se interesó sobre una selección deportiva y al momento de firmar un contrato, cumplió con dicho contrato y a posterior, al parecer, no contaba con el poder suficiente para firmar dicho contrato. Pero se envió el dinero y el dicho uniformes a la federación. O sea, ¿Y la federación lo recibió? ¿El dinero lo recibió? claro, es que se envía todo directo a la federación y la federación es la que recibe, obviamente la selección deportiva es la que recibe, y es por eso que en el contrato menciona que no se va a usar ningún tipo de marcas de rueda de prensa donde participe incluso la federación o la misma selección nacional de Socovia. O sea, el dinero o los uniformes van directo a la federación, no a Ricardo Pérez, porque Ricardo Pérez es quien alega que es representante, y puede ser representante, pero no contó con la autorización expresa de la federación. Pero igual se cumplió con enviar el dinero y los uniformes a la federación y a la selección. ¿Y usted no cree que Pero- la federación al recibir el dinero y al comprar los uniformes y al ver que ¿cómo se dice? Sus jugadores estaban usando esos uniformes, podría considerarse que hay una autorización tácita para ese contrato? Mire, ahí voy a contestarle con lo siguiente entonces, estimado árbitro. Voy a proceder porque esto es importante considerarlo. Esto es importante considerarlo si ustedes consideran que este contrato es nulo. Es decir, que este contrato es válido. Si este contrato es válido, significa que se tiene que regir a lo que expresamente establece el contrato, que es la ley aplicable del UNIDROIT, ¿correcto? ¿Correcto? Sí. Y si se establece, a la ley aplicable, que es el UNIDROIT, los principios de UNIDROIT nos establece que cuando un mandante se excede el mandatario se excede de sus facultades, necesita una ratificación, y estoy buscando el artículo específicamente de dicho articulado. A partir del 2.2.2. 2.2, eso es. Sí lo tenía presente. A ver. Aquí está. Artículos 2.2.5 y 2.2.6. Un representante que actúa sin poder o excediéndolo es responsable a falta de ratificación por el representado de la indemnización que coloque al tercero de la misma situación en que se hubiera encontrado si el representante hubiera actuado con poder y sin excederlo. En el 2.2.6.
Y en el 2.2.5, cuando un representante actúa sin poder o lo excede, sus actos no afectan las relaciones jurídicas entre el representado y el tercero. Sin embargo, cuando el representado genera en el tercero la convicción razonable que el representante tiene la facultad para actuar por cuenta del representado y que el representante está actuando en el ámbito de ese poder, el representado no puede invocar contra el tercero la falta del poder representante. Y espérese un momento. Hay un artículo que establece, lo tengo que buscar ahorita porque no lo agreguemos, que expresamente UNIDROIT menciona sobre la ratificación. Aquí está. Un acto por un representante que actúa sin poder o accionarlo puede ser ratificado por el representado. Con la ratificación el acto produce iguales efectos que si hubiese sido realizado desde un comienzo con el apoderamiento. Es por ello que, si me permito darles la idea, el acto es nulo, por lo tanto este tribunal no es competente, pero si este tribunal se considera competente y dice que este contrato cuenta con validez, es decir, que es válido este contrato, entonces se tiene que regir a lo que dicen los principios de la ley de UNIDROIT, porque es lo que establece el contrato. Y si nos basamos en lo que establecen los principios de UNIDROIT, nos dice que necesita una ratificación, para que surta efecto dicho poder, el mandatario necesita la autorización de haber hecho ese acto, no puede ser tácito, tiene que ser expreso. Y lo que dice el 2.2.2, número 1, eso no contradiciría lo que usted está diciendo. Pero también el 2.2.9 nos dice, doctor, entonces, claro. Aquí entra un tema. Si el poder donde Ricardo Pérez expresamente dice necesita ratificación y también la UNIDROIT nos dice en el 2.2.9 puede ser ratificado por el representado, nos está mencionando tanto el poder como el UNIDROIT que necesita la ratificación. No se puede ignorar este hecho. Pero digo, usted, perdóneme que insista, pero creo que estamos en un punto importante, sobre todo porque forma parte de su defensa principal. Después vendría la subsidiaria. Es decir, cuando los principios de UNIDROIT dicen que puede ser expreso o tácito, o sea, si yo quiero ratificar algo, lo ratifico, pero si dentro del procedimiento, de la dinámica del negocio, existen algún elemento, ni siquiera son indiciarios, sino podrían ser claros de que hay una autorización tácita, porque vamos a caer en la nulidad. Eso es lo que, esa insistencia de parte de ustedes, mediando un pago, una aceptación, es lo que me llama la atención y quiero llegar porque obviamente después vamos a tener que deliberar sobre eso. El tema es que puede ser que este artículo mencione puede ser expreso o tácito, o sea, facultativo. Es decir, deja que las partes, deja que el ámbito de las dos partes quede abierto de que una autorización puede ser de manera tácita o expresa, o sea, faculta a ambas situaciones. Correcto. Pero es decir, es facultativo. Y en vista de que es facultativo, el principio de UNIDROIT, al dejarlo facultativo, deja ver que en esta situación no puede ser facultativo, porque si bien la UNIDROIT menciona puede ser tácito o expreso, en esta situación dice, y vamos a utilizar el ejemplo del poder, el poder dice, tiene que ser expreso. Es decir, si nos basamos en los principios de la ley UNIDROIT, los principios de UNIDROIT nos establece que en cualquier situación que esté faltando un poder o se esté excediendo, ok, se ratifique de manera tácita o expresa. No menciona tiene que ser expresa, tampoco dice puede ser necesariamente tácita, faculta ambas situaciones. Y en este conflicto, específicamente en el poder, dice tiene que ser expreso, necesariamente tiene que ser expreso. ¿Por qué? Porque también no nos dice UNIDROIT si basamos en los principios de UNIDROIT o también si nos basamos en los principios del derecho, específicamente a la fuente del derecho, como es la doctrina. Necesita la ratificación, si no, no surte efectos. Es por ello que es necesario considerar esta situación. Los principios de UNIDROIT pueden mencionar eso, facultad o expresa, es decir, tácita o expresa, pero ahí deja abierto para que se utilice. Y aquí en esta situación no se la deja abierta, deja expresamente que tiene que ser ratificada dicho acto. Bueno, está muy bien. Yo quisiera que nos argumente sobre el otro petitorio que tienen, que es el de los daños y perjuicios, ¿no? O sea, ¿cuáles son y de qué montos estaríamos hablando?
Sí, en tal caso, habíamos mencionado estos daños y perjuicios, estimado. Gracias primero al doctor Obaica por su pregunta. A la orden. Doctor Araque, para ir adelantando, ¿cuánto tiempo me queda? Me queda poco. Para ir respondiendo a esa pregunta, sí, en vista de que, si como mencionamos, si este tribunal considera que si son competentes y si el contrato es válido, nosotros sí solicitamos que se dé por resuelto este contrato, y asimismo por haber considerado de que se utilizó unos uniformes, que no hubo cumplimiento del contrato, que la parte actuó de manera equivocada, de mala fe, que primero se hacen los 4 millones de dólares con respecto a los 2 millones de dólares que se hizo un pago inicial. Y segundo, por el gasto que se hubo con respecto a la elaboración, al envío, la logística desde Italia hasta Socovia de dichos uniformes. Porque después de todo y el resto de gasto que se pudo haber generado por haber hecho firmar un contrato de patrocinio que no le generó ningún tipo de ingreso a Sportivo, a nuestro representado. Ese es nuestra estimación. Adelanté las pretensiones para poder responderle al doctor Araque. Sin embargo, ya para finalizar nuestra presentación, queremos mencionar esta situación, estimados árbitros. Demostramos claramente que el contrato es nulo. Por lo tanto, este árbitro no es competente. Pero, si... O sea, ¿por qué razón los árbitros no son competentes para conocer la nulidad? Por la razón de que este contrato se firmó con una cláusula arbitral. Pero si un contrato es considerado nulo en pleno derecho, o sea, en general, incluso la cláusula arbitral no puede ser considerada para resolver este caso, ya que para resolver este caso en general debe resolverse ante un juez italiano, un juez italiano quien sería competente para resolver este conflicto. Número uno, porque el perjudicado es nuestro cliente Sportivo nacionalidad italiana. Número dos, porque el contrato se firmó en Italia. Y claro, por supuesto, en esta situación, si aún así este tribunal se considera competente, pues que se rija lo que establece incluso los principios UNIDROIT, que es la ratificación de la autorización expresa para poder haber firmado este contrato. Y como no existió, pues perjudicó a nuestro cliente. Ante esto, bueno, las pretensiones fueron esas. Agradecemos, si tienen alguna otra pregunta, le agradecemos mucho por su atención, considerando que nuestros alegatos fueron más que suficientes para demostrar estos hechos, y es necesario que consideren cada arista que tanto nuestro escrito de contestación de demanda como en esta audiencia queda más que suficiente que nuestro cliente actuó tanto de buena fe, incluso quedando perjudicada hasta cierto modo por haber firmado un contrato de esta magnitud. Muchas gracias, estimados árbitros, y bueno, cedo palabra. Gracias. Muchísimas gracias a los dos equipos por haber participado. Quisiera preguntarle al tribunal, porque he visto que han hecho bastantes preguntas. ¿Quieren hacer alguna otra pregunta o iniciamos la fase de preguntas de los equipos, que son 5 minutos? ¿Qué opina usted, doctor Araque? No, que empiecen con las repreguntas. Ok. Entonces, Raúl, por favor. Buenísimo. Si me pueden confirmar si me ven bien y me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Señores árbitros, es importante entender que este juicio arbitral es completamente válido, y además este tribunal arbitral tiene jurisdicción y tiene competencia para conocer de la causa que nosotros presentamos en nombre de nuestra representada, e incluso en el supuesto negado de conocer del reclamo de nulidad del contrato presentado por la parte demandada. Pues incluso en el supuesto negado, y somos reiterativos en esta expresión, en el supuesto negado, que el contrato sea nulo por el principio de por la cultura pro arbitraje,
este tribunal arbitral es el que debe conocer de la validez o nulidad del contrato y de la cláusula arbitral. Además, es importante añadir a esto el principio de la separabilidad de la cláusula arbitral. Incluso si el contrato de representación y patrocinio es nulo, eso no quiere decir que la cláusula arbitral sea nula. Pero para poder reafirmar estos argumentos, es importante que este tribunal arbitral entienda que, tal cual como lo expresó el doctor Obaica, media en este caso una ratificación tácita de la cualidad del señor Ricardo Pérez para firmar este contrato en representación de la Federación Socoviana de Fútbol. Pues los que nos dicen los principios UNIROA en el artículo 2.2.9 es que es posible ratificar los actos de manera explícita o implícita, tal cual como lo afirmó muy bien y muy acertadamente el doctor Obaica. Así pues, en casos como Foxworth versus Murchison Bank de la Corte de Apelaciones del Norte de Carolina y Austin versus Apple Body de la Corte de Apelaciones de Francia, es posible apreciar cómo en los supuestos en los cuales un representante necesita la autorización directa por parte de su representado y no existe esta autorización y el representante concreta un negocio, es posible que el representado termine ratificando de manera implícita al aceptar los actos jurídicos. Esto es muy importante, señores árbitros, porque en definitiva la Federación Socoviana de Fútbol aceptó la cualidad del señor Ricardo Pérez y además de eso, incluso si prestáramos atención a las pretensiones de la parte demandada, es importante aclarar a este tribunal que la acción viene de parte de la Federación Socoviana de Fútbol con respecto al señor Ricardo Pérez. Lo que ellos alegan no es razón suficiente para anular el contrato o para la anulabilidad relativa del contrato, pues ellos tendrían que alegar que existe un vicio en su consentimiento y en definitiva esta situación es una situación de legitimación entre la Federación Socoviana y Ricardo Pérez, que como establecemos fue ratificada implícitamente de conformidad con nuestros argumentos de derecho, pues al final del día la Federación Socoviana acepta que el señor Ricardo Pérez es su presidente y intentó ejecutar el contrato hasta que aparecieron los distintos problemas y por eso nos encontramos en el arbitraje el día de hoy. Además de eso, es importante establecer que el pago de $2 millones nunca fue hecho. Si bien ellos dicen que hay que confiar en ellos de buena fe, la buena fe acá no se demuestra simplemente por decir que nosotros hicimos el pago. No hicieron el pago. Y el hecho de que nuestra representada no lo haya reclamado en los distintos correos simplemente significa que nuestra representada decidió esperar hasta la culminación del plazo de un año para poder reclamarlo. Es decir, en el 2022, luego de que culminara el plazo del año contractual para el pago de los $2 millones. Señores árbitros, no se ha hecho el pago. Ahora bien, es importante entender que la compra de uniformes de otras marcas sucedió en un momento en el cual Sportivo se encontraba en un incumplimiento fehaciente. Señores árbitros, Sportivo envió un lote de manera anticipada, parcial y defectuosa. Los uniformes estaban deteriorados, lo envió 2 meses después de la firma del contrato en vez de los 3 meses y además faltaban los zapatos. En este sentido, nuestra representada solicitó muy amablemente a Sportivo S.p.A. que subsanara su incumplimiento y en este plazo, según el derecho aplicable, es posible suspender las obligaciones. Es por eso que nuestra representada suspendió su obligación de representación y patrocinio, suspendió su obligación de exclusividad y procedió a la compra de nuevos uniformes, por lo que realmente necesitaba, que en definitiva eran uniformes para que sus jugadores pudieran entrenar tranquilamente y eficientemente. Y luego de que ellos siguieron cumpliendo el contrato y enviaron otro lote de uniformes, nosotros entendimos que no podíamos sostener y continuar esta suspensión de las obligaciones, por lo que solicitamos a este tribunal arbitral la medida cautelar. Además de eso, la parte demandada mencionó en su alocución que en definitiva tenía que ser resarcida por los gastos de envío de Italia a Socovia. Señores árbitros, esta negociación sucedió entre una representación regional de Sportivo y la Federación Socoviana de Fútbol, no con la sede principal. Entendemos que los gastos fueron desde una sede ubicada en Latinoamérica a Socovia, no desde Europa a Socovia. Esto es muy importante de entender, porque el señor Francisco Berardi es un representante regional para Sudamérica y Socovia está ubicada en Sudamérica. Con todo eso aclarado, solicitamos a este tribunal arbitral que considere nuestras pretensiones y desestime las pretensiones de la parte demandante y que también las condene en costas por su mala fe. Muchísimas gracias. La parte demandada. Sí, muchas gracias. Para dar inicio a esta rápida contrarréplica, varias cuestiones para contestar.
Número uno, la contraparte indica que debe darse el principio pro arbitraje en vista de que hay una cláusula importante dentro de un contrato. Sin embargo, como mencionamos, este contrato no fue ratificado, por lo tanto, como mencionamos como mencionamos en doctrina y mismo UNIDROIT, en caso de reconocer o no reconocer el contrato, si no se ratifica dicha situación, no cuenta con ningún tipo de responsabilidad al mandante, en este caso la Federación Socoviana de Fútbol. Por lo tanto, la Federación Socoviana de Fútbol y Esportivo no deberían, si no debería existir un tipo de principio por arbitraje sobre un contrato que no se ratificó. Por lo tanto, no encuentro una responsabilidad en cambio en invocar este principio pro arbitraje. Número dos, con respecto al incumplimiento supuesto que menciona la contraparte, se envió la indumentaria necesaria, incluso a los 2 meses, que aunque el contrato dice 3, se envió 2 meses, es decir, 2 meses antes. Se demostró que querías cumplir con el contrato y lo enviaron en el mes 2, que aunque el contrato dice 3, se envió en el 2, se demostró que nuestro representado quería hacer cumplir este contrato, ya que el fin es enviar la indumentaria. Con respecto a la mala indumentaria, estimados árbitros, hay que analizar bajo qué uso, cómo usó por parte de la federación estos uniformes, ya que sí se envió de manera correcta. Y ahora bien, si la contraparte alega de que se vieron en la necesidad de comprar otros uniformes, ante esta molestia o esta supuesta molestia que indicó la contraparte, pues tuvieron que primero, antes de comprar los uniformes, solicitar la resolución del contrato. Y no, fue mucho posterior a la resolución del contrato. O sea, incumplieron con el contrato y luego solicitaron la resolución. O sea, si ante esta situación, si en vista de la contraparte alega algún tipo de molestia por parte del uniforme, pues debió haber solicitado algún tipo de resolución del contrato y luego, además de haber solicitado la resolución del contrato, hacer compra de los uniformes, tan pronto en caso si se solicita una medida cautelar de la suspensión de la cláusula. Pero no se hizo, primero compró y luego solicitó. Igual incurrió a un incumplimiento del contrato. Con respecto, y para finalizar rápido, con el envío de los materiales o el envío desde dónde a dónde, es importante mencionarle a la contraparte que un representante en Latinoamérica o en Sudamérica no significa que sea la fábrica o la sede principal. Indiferentemente donde se esté haciendo o llegando las negociaciones, es importante analizar cómo es el efecto, cómo se hace las empresas, o en este caso Sportivo, donde fabrica sus uniformes. Y en particular los uniformes de buena calidad los estamos enviando desde Italia. Que el representante de Sudamérica se encuentre en Sudamérica es indiferente de dónde lo están enviando. Sí, en efecto, el Sportivo cuenta con representantes a nivel mundial, Sudamérica, Asia, Europa, por supuesto, del este y Norteamérica, pero los representantes no significa de dónde se estén haciendo los envíos o la fabricación de esta indumentaria. Y claro, también para analizar, y quería agregar, estimados árbitros, que la contraparte alegó en sus alegatos principales que necesitaban indemnizar sobre supuestos valores que hicieron cuando compraron estos uniformes. Pero la contraparte menciona que hizo compra uniformes, pero están alegando sobre que se indemnice sobre gastos o sobre precios de otros uniformes, de otras marcas. O sea, solicitan indemnizar por valores estimados y no sobre el valor real, por lo que incluso a esta solicitud puede considerarse que solicitan por encima, puede considerarse esta mala fe porque puede exceder sobre los valores normales. Entonces, esta indemnización tampoco puede ser procedible. Sin más nada que agregar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Tribunal arbitral, ¿desean deliberar ustedes un momento a solas? Yo creo que sí. Perfecto. Entonces, bueno, voy a mandar a los participantes a la sala de espera y cuando el tribunal termine de deliberar, ingresan nuevamente a la sala.
Ok, bueno. Bienvenidos. Después de esta deliberación, el tribunal arbitral ha coincidido que el mejor desempeño en la audiencia fue de Raúl Ruiz, lo que significa que es el ganador en esta oportunidad. Muchísimas gracias, muchachos, por haber participado. Gracias por haber estado en esta competencia de arbitraje. Esperamos que sigan cada vez profundizando más sus conocimientos en esta materia y que esto sirva de una experiencia para ustedes en el ámbito profesional y académico, que sin duda creemos que lo va a hacer. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos y bueno, esperemos vernos en una próxima edición. Gracias, doctores. Doctora Canino, Araque, dígame. una pregunta, disculpa que le interrumpa. Entiendo que hay Que no sea muy a difícil. mejor ahorro. Que no sea una pregunta muy difícil, por favor. No, claro que no, es sencilla más bien, doctora Canino. Entiendo que hay premios al mejor orador, Sí, al mejor escrito. Sí, los notificaremos por correo. Ok, buenísimo. Mil gracias. Bueno, nada. Muchísimas gracias, doctora Araque, doctor Obaica y doctora Estampa por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy agradecidos del Centro de Arbitraje el haber contado con ustedes, con su experiencia y con la disposición de tiempo para esta actividad que, bueno, demoró un poco más de lo que a lo mejor habíamos solicitado para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar allí de parte del Centro de Arbitraje. Mil gracias. Hasta luego. Espero que le saquen provecho a las preguntas y consideren las respuestas que le dieron a las mismas. Sí, señor. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Felicidades, pues los felicito a los tres. Hasta luego. ¿Ah? Hasta luego.